Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un programa que se llama La Revolución Democrática 2.0. En este programa vamos a hacer un llamado a toda la ciudadanía a que asumamos una actitud de participación en los asuntos públicos, porque si una de las cosas que hace el PRD es educar, nuestra acción fundamental es construir ciudadanías. Y para construir ciudadanía nosotros necesitamos conocer los problemas públicos. Y este es precisamente el objetivo de este programa, que nosotros les aportemos ideas, reflexiones, propuestas para que la ciudadanía, ustedes que nos escuchan, ustedes que nos ven, que nos critican, tengan mejores elementos para poder construir su propia imagen de la realidad que estamos viviendo. Nosotros estamos en este momento en este panel con la participación de 3 destacadas personalidades que en este momento se las voy a presentar. La doctora Salud. La doctora Victoria Unzueta, que es doctora en estudios políticos europeos y euroamericanos por parte de la Universidad de Turín, Italia. ¿Sí? Muchas gracias, muy bienvenidos todos, gracias. En segundo lugar, les presento a la maestra en estudios políticos, Julieta Camacho. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un gusto compartir panel con Arcadio, Victoria y Domitilo. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Estoy muy emocionado por tu participación acá. Y al compañero maestro Domitilo Posadas, que estudió maestría en estudios para la paz y el desarrollo. Creo que estas personalidades que tenemos aquí traen la información, la reflexión que nos va a permitir tener una idea más clara del problema que vamos a tratar hoy. Muchas gracias, Arcadio, y a la orden para todos ustedes. Pues muy bien, estamos, antes de iniciar ese diálogo, porque de lo que se trata es que podamos dialogar, nosotros por lo general acostumbramos, cuando vemos la pantalla, acostumbramos a mirar y a no reflexionar. Lo que queremos nosotros es que miremos, reflexionemos, opinemos y critiquemos. La única manera de construir una sociedad democrática es con ciudadanías que realmente tengan imaginación y el valor de decir las cosas por su nombre. En ese momento nosotros vamos a darles una pequeña información de una cápsula relativo al tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la inseguridad. Hablamos de que en nuestro país hay una crisis de seguridad, otros dicen una crisis de inseguridad, pero de todos modos es una crisis en la cual nosotros no estamos conformes. Cuando digo nosotros me refiero a la ciudadanía, me refiero a hombres y mujeres, me refiero a las personas que estamos caminando sobre esta tierra, sobre este país, que es un país muy grande, pero que no se merece el problema que estamos viviendo. Y que la solución de este problema tiene que ser siempre una solución con la participación de todos, no solamente del gobierno. El gobierno tiene gran responsabilidad, ciertamente, pero los ciudadanos creo que son la clave fundamental de la solución de los problemas del país. Corre la cápsula. Desde hace ya varios años el tema de violencia e inseguridad se ha apoderado de la agenda pública. De acuerdo con las encuestas de percepción, la inseguridad y la corrupción son los 2 problemas que más preocupan a los mexicanos. Las diversas manifestaciones de violencia e ilegalidad se han extendido a lo largo del territorio nacional, incluso afectando regiones que en otros momentos se consideraron ajenas a estos fenómenos. De acuerdo con el Índice de Paz México, elaborado desde hace 6 años por el Instituto para la Economía y la Paz, el nivel de paz en nuestro país se deterioró 5% durante 2018. Esta caída se debió principalmente al incremento del 14% en la tasa de homicidios, llevándola a 27 homicidios por cada 100,000 habitantes, llegando a un máximo histórico para nuestro país. Pensando en que son altas cifras que no podrían rebasarse, en enero y febrero de este año 2019,
fueron asesinadas un total de 5.803 personas. Esta cifra convierte al primer bimestre de 2019 en el más violento del que haya registro, rompiendo el récord de homicidios que para este periodo se ha alcanzado en 2018. ¿Qué opinas sobre la inseguridad pública en México? Creo que es un problema que siempre ha existido en todos lados, no nada más en México, pero se ha venido agudizando en estos últimos meses, lamentablemente, y creo que no hemos hecho lo suficiente ni como sociedad ni como país, ¿no? O sea, las políticas que se están llevando a cabo supuestamente para evitar este problema no han sido suficientes, no han sido bien planteadas. Cuando hubo el cambio de poder, estaba incluso de tránsito, estaba tranquilo todo. Municipal, estaba tranquilo. Pero de unos 15 días para acá, vuelve un 50% lo mismo. Estamos de vuelta en esta reflexión que organiza la Revolución Democrática 2.0. El tema que vamos a tratar es el de la seguridad. Un dato que es importante de tener en cuenta. 7 de cada 10 personas en México consideran que la inseguridad pública es el principal problema del país. Nos gustaría saber qué opinan ustedes respecto a ese dato, porque seguramente algún pariente, cercanos a nosotros, amigos cercanos a nosotros, ha padecido de inseguridad. Hagamos el esfuerzo de hacer ese tipo de evaluaciones para medir realmente desde nuestro modo de vida, donde estamos trabajando, estudiando el tema de la inseguridad. Tenemos miedo de salir, mucha gente incluso ya está perdido el miedo de salir porque nos hemos acostumbrado a vivir en este ambiente de inseguridad. Pero otros sí que tienen miedo de si salen, si van a regresar a casa. Nuestros hijos, nuestras hijas pueden ser víctimas del asalto. Nosotros mismos en la sala de cine, en el bar, en la escuela, en el trabajo, no estamos seguros. Este país requiere de mayor seguridad, sobre todo en el caso de las mujeres. Los asaltos sexuales, las agresiones, y este problema solamente lo podemos resolver a partir del diálogo, pienso yo. Yo le pediría a la doctora Victoria si nos puede dar una opinión respecto a este problema que estamos viviendo. Bueno, hemos visto cada vez niveles más altos de delincuencia que se ven reflejadas tanto en las cifras de las incidencias delictivas como también en la cifra, conteo lamentable que hemos tenido que estar haciendo en estos últimos años de los asesinatos que se presentan en el país, básicamente provocados por la delincuencia organizada, y hemos visto que año con año y día con día y mes con mes nos dicen es que este fue el día más violento, es que este fue el mes más violento, el año más violento. Tenemos en estos últimos 4 meses hemos visto a más de 8,000 personas que han sido asesinadas, y esto tiene que movernos a solucionar, a encontrar una solución respecto a los problemas de seguridad. Muy bien. ¿Y qué es lo que tú opinas, Julieta? ¿Cómo ves este problema, sobre todo de la perspectiva de las mujeres, de los jóvenes, que tú tienes mucha experiencia respecto a estos problemas? Claro, bueno, pues en primer lugar agradecer este espacio de discusión, de debate, de análisis, porque sirve justamente para la reflexión. Yo creo que a todas las personas que estamos aquí, los televidentes, pues nos ha tocado que nos han asaltado, nos han robado, hemos sido víctimas de la inseguridad que se vive en este país. Y bueno, pues yo que soy del Estado de México, pues imagínate, allá es el pan de cada día. Vemos en las noticias y en el periódico, si vemos los periódicos locales, pues la noticia es que ya lincharon al delincuente, que mataron a un pasajero en el autobús, que asesinaron a una niña. Y déjame comentarte que en el Estado de México, al día de ayer,
un periódico local lleva el conteo de cuántos feminicidios se han registrado y ya registra más de 80 en lo que va de 2019. Entonces es una situación bien crítica y lamentablemente las personas y las mujeres jóvenes pues somos muchos más vulnerables porque somos objeto de pues una violencia en todo sentido, ¿no? Entonces sí somos pues un grupo que hemos sido tratado como vulnerado, ¿no? Y que no se han ofrecido respuestas, lamentablemente, para atacar y resolver la inseguridad que vivimos de manera particular las personas jóvenes, de manera especial las mujeres jóvenes y sobre todo pues todas las personas, ¿no? No hay una estrategia que tampoco lo está delineando el presidente de la República y pues bueno, aquí para provocar la discusión, pues ya el propio presidente dijo que los reclamos de paz pues lo hacen los conservadores, ¿no? Y yo creo que esto es algo totalmente errado. Todas las personas hemos sido objeto de inseguridad y todas las personas merecemos vivir libres de violencia. Pues ahora con los datos que tú me das, 7 de cada mexicano es conservador, entonces Imagínate. de la inseguridad, el conservadurismo está ganando terreno en ese país. Domitilo, el tema, tú eres especialista en el tema de la paz y el desarrollo, ¿no? Se dice que la inseguridad absorbe un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto, casi el 4%, 20%, perdón, del Producto Interno Bruto. ¿Cómo ves tú? ¿Los datos de la inseguridad son asuntos de prensa o son realidad? No, sin duda es, como decía Julieta, pan de cada día para todos los mexicanos. Y efectivamente la violencia, cuando nosotros hablamos de inseguridad, la principal expresión o manifestación de la misma es la violencia. ¿Y en qué consiste o cómo se refleja en la actividad cotidiana nuestra esta violencia? Entre otras cosas, lo que tú decías, Arcadio, efectivamente tiene un costo económico y social vivir en un estado violento, pero también hay otras manifestaciones o expresiones de la misma que nosotros como sociedad, como ciudadanos, como instituciones públicas, tenemos que atender. Por ejemplo, la violencia violenta y fragmenta también la convivencia social. Atenta en contra de las instituciones, de la estabilidad de las instituciones públicas. Y solamente enuncio, doy pequeños balazos verbales para ilustrar el comentario. Viola los derechos humanos de las personas, empezando por el fundamental, que es el derecho a la vida. Por supuesto, también disminuye la calidad de vida de los mexicanos. Esto que señalabas, Arcadio, tú hace un momento, el temor, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, reduce la calidad de vida de los mexicanos. Y por eso es fundamental que todos, en una cruzada nacional en contra de la inseguridad, nos aboquemos. ¿Se puede? Sí se puede. Hay muchos países en el mundo que viven con estabilidad y con certidumbre, y nosotros podemos hacerlo siempre y cuando todos los mexicanos, empezando por quienes nos gobiernan, creamos en que es posible vivir en un estado en paz entre todos los ciudadanos. Muy bien. En realidad hay un tema que es importante de tomar en cuenta, el tema de los principios. Por eso nosotros vamos a ir a una cápsula para ver, el PRD tiene principios y desgraciadamente no se referencia a la gente, por lo general no los ve, lo único que ve es la nota negra en la prensa, pero tenemos principios. Va una cápsula para que escuchemos qué es lo que nosotros pensamos acerca de la inseguridad en ese país, de acuerdo a los principios del PRD. Declaración de principios sobre la paz social y la militarización de la seguridad pública. Demandamos enérgicamente el derecho a la paz social mediante el combate a la delincuencia, que atienda sus causas estructurales, la vinculación con las estructuras del Estado y la atención integral a las víctimas. Así como nos oponemos a la criminalización de la protesta social y política y de la actividad periodística, entre otras. Así también nos manifestamos contra la pena de muerte, la militarización de la seguridad pública y el fuero militar ante delitos y faltas del orden civil.
propones para vivir seguros y sin miedo? ¿Qué propongo? Híjole, hay muchas cosas que no hemos hecho bien. Yo creo que una de las principales es capacitar a la policía. No es posible que cualquier ladroncillo pueda noquear a un policía que supuestamente tiene una preparación, tiene una academia, tiene pues las facilidades de un arma o de un entrenamiento y no lo pueda detener. Que tuviéramos más comunicación, que siempre nos saludáramos, que siempre nos comentáramos cosas que vemos diferentes. Estamos de vuelta. Miren, para resolver un problema siempre tenemos que ubicar cuando menos 3 pasos. 3 pasos. 1, saber de qué se trata, o sea, tener un diagnóstico. De alguna manera esto es lo que hemos tratado de resolver en el segmento anterior. La segunda, ¿qué se ha hecho para resolver los problemas? Y la tercera, nosotros como interesados, ¿qué queremos hacer para aportar a la solución del problema? Ahora vamos a trabajar, vamos a dialogar acerca de qué ha pasado, por qué no han funcionado las políticas de seguridad si desde el 2006 se viene trabajando, qué sucedió en este país, que en vez de bajar los índices, esos se siguen disparando. Bueno, yo quiero señalar y empezar a abordar también un tema que nos compete en este programa, que es el tema de la seguridad humana. La seguridad humana vista como un concepto mucho más amplio que incluso lleva su propio debate en sí mismo, pero que tiene que ver con esta idea de generar una libertad del ser humano y de garantizarle sus derechos humanos como persona. Incluso hay diversas corrientes que te abarcan el tema de la salud, el tema medioambiental, ¿no? Como parte de un programa integral, holístico, para poder hablar de seguridad humana. Y yo creo que hace falta mucha sensibilidad y mucha conciencia y poner en el centro y en el foco de la atención al ser humano como una persona objeto de responsabilidades y de derechos. Y en esta medida, desde mi perspectiva, si empezamos a considerar al ser humano en su integralidad, pues vamos a poder abarcar la seguridad ciudadana, la seguridad pública, ¿no? Incluso la seguridad de salud. O sea, en México yo creo que las personas pues vivimos pues sí en una guerra constante, ¿no? Porque nos pueden disparar como a la chava del CCH tomando clases o pues podemos llegar a un hospital por un olor y ahí pues no vamos a tener la seguridad que buscamos y que requerimos, ¿no? Entonces yo creo que eso ha faltado y lo dejo sobre la mesa. Creo que eso ha faltado, una visión integral y que me atrevo a decirlo, que tiene que ver también con el amor al prójimo, aunque suene acá muy loco, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con la fraternidad, la solidaridad, claro. y la igualdad entre personas, ¿no? Así es. Con la empatía, claro. En realidad, a ver, amigas y amigos que nos están escuchando, nos están viendo, reflexionemos, pensemos cómo es que hemos llegado a esta situación. No sé, Domitilo, ¿tú qué opinas al respecto? Quizás la pregunta pertinente es, ¿tiene el actual gobierno una estrategia de seguridad? Yo diría que sí, en parte compartiendo la estrategia que habían venido aplicando al menos en los 2 últimos sexenios en nuestro país, pero con cierto matiz. Y ese matiz es la política del amor y paz. Y que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque a todos nos interesa y nos gustaría que si en algún tema el gobierno federal debe de ser eficaz, es en el tema de la seguridad pública, combatiendo la inseguridad. Dice en el plan en el Plan Nacional de Desarrollo Andrés Manuel que va a bajar a la mitad la inseguridad. Ojalá, yo creo que los mexicanos se lo vamos a agradecer y mucho, pero hasta ahora ha fracasado. ¿Y por qué razones ha fracasado? Yo diría 3 rápidamente. Una, porque la estrategia de Andrés Manuel es general y no focaliza y segmenta el tipo de delito. Por ejemplo, trata igual el combate al narcotráfico que el combate a los feminicidas. Y ahí se requiere una estrategia particular, tanto preventiva como punitiva.
Por otra parte también, los gobiernos estatales y en su caso los municipales también, atendiendo las particularidades de cada, que la ley le otorga a cada entidad, no cuentan con una estrategia de combate al crimen organizado. Simple y sencillamente se dedican a administrar la violencia. Con esto lo que quiero decir es que cuidan que no se les dispare los indicadores de delitos en sus respectivos estados y municipios. Y concluyo con la tercera, rápidamente. La delincuencia organizada sigue actuando como si no pasa, igual, como que si no hubiera cambio de gobierno o cambio de estrategia en el país, salvo algunos casos quizás en los guachicoleros, que ahora, por decirlo de alguna manera, han diversificado sus actividades, cambiando el giro del tráfico de combustibles al asalto, al transporte público. Muy bien. Ahora, la doctora, usted tiene una gran experiencia. Le quiero decir que la doctora es una de las personas más experimentadas en el análisis de la inseguridad. Es asesora de los parlamentarios del PRD en la Cámara de Diputados. Y sí me interesa tener su opinión para que nuestra ciudadanía también se haga una idea de qué hacemos nosotros. Creo y coincidiendo con Julieta, que el problema es que no hay un objetivo claro respecto a para qué queremos abatir la violencia. Entonces, lo que hemos visto es un continuo de las políticas implementadas en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Peña Nieto y ahora en lo que será el sexenio de el licenciado López Obrador, y no vemos un cambio de estrategia. ¿Cuál es el problema? Que se enfoca exclusivamente en combatir la incidencia delictiva y no toma en consideración ni los factores preventivos ni los factores de castigo a esta altísimo grado de delincuencia. Entonces, podemos incrementar penas, podemos pedir 100 años para los que están delinquiendo, pero les da lo mismo si son 100 años o son 5, porque nunca van a pisar una cárcel. Tenemos un índice de impunidades del alrededor del 99%, un 0.5% de eficiencia de casos de delitos que llegan ante un juez, y un gasto impresionante en la procuración de justicia, en donde cada una de las averiguaciones previas que se implementan en el fuero federal nos está costando alrededor de 300,000 pesos por cada averiguación previa. Entonces, esta situación entre la impunidad y la falta de una estrategia integral que ponga en el centro a la persona, como lo señalaba Yuli, tenemos que es lo que nos da el incremento tremendo de la violencia que estamos viendo. A ver, tenemos nosotros una idea acerca de la inseguridad y de las políticas que se han hecho, que en resumidas, para tomar una especie de resumen de lo que hemos dicho aquí. La estrategia actual señala 3 cosas. 1, política social. Las políticas sociales en todo el mundo no tienen efectos directos en calmar la inseguridad, ¿sí? 2, la política, como tú dices, Domitilo, de los besos y no balazos, ¿no? O de los abrazos y no balazos, en realidad. Esa política, que sería la que se cuestionó como la amnistía, ¿sí? No va a funcionar, porque se retiró, las Fuerzas Armadas se retiraron del territorio, y lo que hemos visto en los últimos tiempos es que las delincuencias se apropian de más territorio. Y como lo señalas, efectivamente ese continuum de políticas no va a funcionar. Tenemos que hacer cambios, y cambios importantes. Vamos a una segunda cápsula, vamos a mirar una tercera cápsula, para escuchar lo que dice el PRD acerca de estos temas de la inseguridad o de la seguridad nacional.
Se deben crear figuras ciudadanas para la fiscalización, la rendición de cuentas y transparencia que permitan supervisar la calidad de la gestión policial. Impulsar la constitución del esquema de policías de proximidad por cuadrantes. Promover un modelo de videovigilancia que funcione bajo un estricto control de coordinación institucional. Instaurar nuevos protocolos de acción para los elementos policíacos y todo aquel servidor público relacionado con la seguridad, orientados hacia los derechos de las personas y la erradicación de la corrupción. Retirar paulatinamente el Ejército y la Marina de las tareas de seguridad pública para que regresen a sus cuarteles y que no participen más en el combate a la delincuencia. Impulsar tratamientos médicos alternativos y contrarrestar la violencia con la regulación de la marihuana. Estamos de regreso. La información, la reflexión que hemos emitido en los segmentos anteriores, creo que nos dan elementos para empezar a dialogar. Les pedimos encarecidamente que establezcamos una interlocución, escriban, hablen, apunten, cuestionen en las direcciones electrónicas que se anuncian. Nosotros seguramente les contestaremos, habremos de hacer interlocución. No son palabras que van a quedar en el aire, son palabras que van a construir el diálogo que quiere el Partido de la Revolución Democrática con la ciudadanía. Bien, vamos a entrar a ese siguiente segmento y quiero decirles una cosa. El tema de la seguridad o de la inseguridad no es un tema solamente de personas, ya dijimos. Tenemos que tener una concepción de la personalidad integral, pero también es un tema de economía. Veamos qué nos dice nuestro amigo Domitilo acerca del impacto de la inseguridad en la economía nacional. Domitilo. Sí, todo el mundo, Arcadio, reconoce, quienes se han dedicado a estudiar este fenómeno, que anualmente la violencia tiene un impacto en el crecimiento económico. Hay quienes hablan de hasta 2 puntos del Producto Interno Bruto anual por el impacto negativo que tiene en la dinámica económica nacional. Y efectivamente, ¿por qué razones? El capital es pragmático, o sea, los dueños del billete son prácticos. Donde ven estabilidad y condiciones de ganar lana, invierten. Y donde ven que hay riesgos para sus inversiones, pues simplemente se van. Pero quienes se arriesgan, como en el caso de México, a invertir, pues también llevan la parte, por ejemplo, de castigar en algunos casos los salarios de los trabajadores por la inestabilidad que implica la violencia. Pues entonces hay un proceso de abaratamiento de la mano de obra, situación que fuera diferente si hubiera una estabilidad como en otras partes del mundo se tiene. Pero también hay otro fenómeno socioeconómico. El tema de los desplazados es un tema poco tratado en nuestro país, digo lamentablemente. Desplazados por la violencia. Hay pueblos enteros, familias enteras en nuestro país, en los estados de Jalisco, de Michoacán, de Sinaloa, por señalar algunos, en donde se desarraiga la gente de su lugar de origen justamente porque son expulsados de su territorio. Nuevos temas que hay que analizar, que hay que incorporar. Sí, claro, entonces son parte de la expresión económica también y que los partidos y también la gente que se dedica al estudio de estos temas, pues nos debe dar luces al respecto. Muy bien. Dice Andrés Manuel, el presidente de la República, dice que en 6 meses vamos a ver resultados de cómo va a ir bajando la inseguridad, porque va a aplicar sus programas sociales. Y que en 6 meses ya los jóvenes van a decir, ya no quiero ser sicario, yo lo que quiero es mi beca para construir el futuro. ¿Tú qué opinas al respecto? Claro, bueno, pues mira, el PRD ha sido impulsor de programas sociales porque nosotros siempre hemos pensado
y creído en que hay que darle un empujoncito a la gente para que salga adelante y para que pueda desarrollar sus capacidades al 100%. Ahora, los programas sociales que está implementando el actual gobierno federal, desde mi perspectiva, no tienen esa visión de contribuir al desarrollo, sino tienen una visión de decirte, ay, ten, pero tú me vas a apoyar. Es decir, lo están haciendo de manera totalmente clientelar, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de varios analistas también. Entonces, desde esta perspectiva no va a funcionar porque no están viendo por el desarrollo integral y, como ya lo decía hace rato, ¿no?, holístico del ser humano y de las personas. Entonces, pues los programas sociales deben servir, pero no son la solución. Y actualmente, pues, es decir nada más como que sí, estoy haciendo algo para enfrentarlo, pero no estoy abarcando desde raíz, porque a las juventudes, por ejemplo, pues no se nos está garantizando el acceso a la salud, ni el acceso a la educación, ni el acceso a muchas otras cosas, ¿no? Ni siquiera a salir libremente a la calle. Entonces, sí vivimos en una crisis de seguridad impresionante, donde las personas no nos sentimos seguras, pero los programas sociales sirven siempre y cuando tengan un enfoque distinto, no meramente clientelar. ¿Tú crees que los jóvenes van a hacer caso de este llamado? Pues ojalá y sí. La verdad es que también está fallando mucho meternos en la parte de la cultura, ¿no? O sea, ahorita los chavos, si tú les preguntas ¿qué quieres? Pues a lo mejor quieren estudiar y ser abogados, pero para comprarse un carro, un Ferrari, vivir en las lomas de Chapultepec. Entonces, la cuestión, ahora sí, neoliberal, y entrando al tema de debate, la cuestión ya de las ideologías políticas de derecha sí están muy permeadas en el inconsciente de las juventudes, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido es que los jóvenes seguimos siendo el principal, ¿cómo decirlo?, lo que alimenta a la delincuencia, porque estamos buscando, al no tener opciones y tener pues ideas neoliberales y aspiraciones económicas, ¿no?, distintas, pues ¿qué es lo más fácil? Pues meterte al narco, meterte a delinquir. Y en el Estado de México lo vemos, toda la gente, o muchos de los linchamientos que se dan a los delincuentes son chavitos de 16, 18, 20 años, ¿no? Bien, dice Andrés Manuel también que con la Guardia Nacional va a desplegar al fin de este año 82,000 militares en 266 regiones y que con eso resolveremos el tema del incremento de la inseguridad y de la violencia. ¿Usted qué opina, doctora? Bueno, evidentemente la conformación de un cuerpo de la naturaleza de la Guardia Nacional no va a solucionar el problema. Es igual un continuo de las políticas que han venido implementándose, y cada sexenio tiene como su cuerpo especial, ¿no? Con Calderón fue el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, con Peña Nieto la Gendarmería, y ahora vemos a la Guardia Nacional, que a pesar de los llamados de los legisladores, a pesar de los llamados de toda la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos internacionales, se ha seguido conformando como un cuerpo militar, incluso violando lo establecido ya en la reforma constitucional. No vemos una diferencia real de lo que ha venido implementándose en sexenios anteriores, y la verdad es que esto simplemente va a contribuir a seguir a que se sigan incrementando los índices delincuenciales. Muy bien, mire, nosotros queremos y creemos que la cultura juega un papel muy importante en el tema de hacer un país mejor. Vamos a ir a una cápsula para escuchar al amigo Manuel Cifuentes en su sección de cultura política en un área que tenemos nosotros en el partido, que se llama la librería El Ágora, que es donde nosotros tenemos muchos libros de manera gratuita para todo el mundo. Todo el mundo que quiera venir al partido puede pasar al Ágora a obtener el libro que quiera. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su segmento de cultura política dentro del marco del programa Revolución Democrática 2.0 del Partido de la Revolución Democrática. El día de hoy nos vamos a permitir recomendarles a ustedes un muy importante e interesante libro que ha editado el Partido de la Revolución Democrática dentro de su colección
clásicos universales de formación política. Nos queremos que es importante que todos ustedes pudieran asomarse a la lectura de este importante libro de Tomás Moro, que lleva por título Utopía. Cabe mencionar que Tomás Moro pues realmente es un gran pensador humanista, político, abogado, poeta, que diríamos que se nace y se desarrolla en el borde de los siglos XV y XVI. Tomás Moro nace, para ser más precisos, en el año de 1478 y muere en 1535. Esto es, de que Tomás Moro realmente se desarrolla a finales, en la oscuridad del anochecer de la Edad Media y la luminosidad del Renacimiento. Creemos que de ahí la importancia de este libro, que es el más importante de él, y cabría que mencionar de que lamentablemente Tomás Moro, precisamente por su pensamiento avanzado para la época, lamentablemente, aún siendo el canciller y uno de los hombres favoritos de Enrique VIII, rey de Inglaterra, lamentablemente es enjuiciado y ejecutado por él mismo por una simple y sencilla razón desde su punto de vista de este emperador inglés, por alta traición desde su óptica, en virtud de que Tomás Moro no quiso jurar el mandamiento de la creación de una iglesia anglicana. Esto es por fidelidad a su devoción y lealtad a la Iglesia de Roma. Tomás Moro en este libro aborda realmente muchísimos temas. Él en imágenes ideales nos describe un estado ideal. Es el gran pensamiento de crítica hacia un status quo que existía en la Inglaterra de aquel entonces. De esta manera es como se manifiesta, y él en este libro plasma lo que desde su punto de vista podría ser un estado ideal, como decíamos, ¿verdad? Un modelo de organización de la sociedad en el que se busca el humanismo, en el que se busca la justicia y la mejor organización de un Estado. Él aborda temas tales como el de la forma de organizarse para la tierra, de cómo cultivar la tierra, del empleo, de cómo deben ser las instituciones públicas, de la seguridad, sobre todo para el Estado, de la forma en que debería de llevarse a cabo esta, y que definitivamente hoy en día este libro de Utopía pues nos puede generar muchas ideas de lo que en un momento dado podría ser el deber ser de un Estado, en contraposición contra el ser de los países de la actualidad. Creo que tenemos mucho que aprender, y valga mencionar, ¿verdad?, que Tomás Moro, precisamente por esta lealtad hacia la Iglesia de Roma, fue finalmente elevado a la categoría de santo, y habría que mencionarlo, que incluso está considerado como el santo de los políticos. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, ya vimos nuestra cápsula. Ahora vamos a entrar a la parte final de este programa. Siempre hemos dicho en el PRD que los temas públicos no son temas solamente de los políticos ni temas del gobierno, son temas de la ciudadanía, y en la medida en que hagamos el clic entre ciudadanía y gobierno en cuanto a las políticas públicas que se desarrollan y la observación, la crítica y la propuesta, en esa medida nuestro país va a mejorar. Estamos aquí para ver qué es lo que hemos hecho como partido, qué es lo que proponemos como partido, qué le proponemos a la ciudadanía para que contribuyamos a la solución del tema de la inseguridad nacional. ¿Qué opinas, Domitila? Lo primero que hay que hacer es asumir
la responsabilidad que tenemos como mexicanos, como ciudadanos, en participar en la hechura de las políticas públicas en nuestro país. La calidad de nuestras instituciones y la eficacia y eficiencia de nuestros gobernantes, en buena medida, está en la participación social en los asuntos públicos. Si nosotros como ciudadanos nos involucramos de manera directa a través de algunos mecanismos de participación social, tenemos la seguridad de que la situación en nuestro país va a mejorar, empezando por el buen funcionamiento de nuestras instituciones y, por supuesto, de nuestros gobernantes. Y ya entrando a las conclusiones, por decirle de alguna manera, yo creo que tenemos que apostarle primeramente a la parte preventiva. Y ahí tenemos que reconocer que Andrés Manuel tiene razón en la de largo plazo. En general, las condiciones socioeconómicas en el futuro para que no solamente los jóvenes, sino las personas en general no sean atraídas por los delincuentes a actividades ilegales. Pero también la prevención tiene otros rostros, otras caras. Por ejemplo, el tema de la seguridad nacional. Ha habido algunos, los feminicidios y algunos otros delitos que se registran en nuestro país, es por falta de una política preventiva. Desapareció el CISEN. Yo no sé qué el tiempo nos empieza a comer. Yo no sé qué esté haciendo esto, entonces, qué está haciendo el gobierno de Andrés Manuel en este tema de monitorear, por ejemplo, a los grupos delictivos en nuestro país. Se debería de hacer, y por los tiempos ya nada más concluyo con otro que ya había comentado. Es muy importante focalizar el delito. No podemos tratar de la misma manera a los delitos. Cuando se registran de manera diferente, tienen rostros diferentes. A los que matan periodistas, a los que asesinan a diputados, a presidentes municipales, a dirigentes partidarios, a los que asesinan a mujeres. Requiere una atención particular del gobierno y lamentablemente no se tiene, y en ese terreno tenemos que avanzar. Gracias por la invitación y estamos a la orden. Le ponemos el pecho a los perredistas, a los buenos o malos comentarios que tengamos a través de las redes sociales. Bien, hay una política de alerta de género dentro de la estrategia de seguridad. ¿Qué ha pasado con esas políticas que siguen habiendo feminicidios a cada rato? Pues no han funcionado, eso es lo que ha pasado. Se podrán declarar miles de alertas de género, se hablaba ya de la segunda para el Estado de México, pero pues no sirven para nada, ¿no? Y pues bueno, ya para cerrar mi participación, agradecer pues la invitación, agradecer a quienes nos están viendo, a quienes están informando y también a quienes están escribiendo acá en las redes sociales de este programa, pero comentarte que debemos empezar a entrarle al tema de la prevención, efectivamente, y el PRD, yo quiero comentar que sí ha tenido una visión de la seguridad humana. Y, por ejemplo, el PRD propone la legalización de la marihuana como una estrategia de seguridad pública, pero también podemos analizar las diferentes propuestas que hace el PRD en el sentido de analizarlas desde el enfoque de la seguridad humana. Por ejemplo, el hecho de permitir la unión civil entre personas del mismo sexo tiene que ver con una cuestión de seguridad humana, de que las personas ya no salgan con miedo y ya no digan que tienen miedo o de decir que son homosexuales, lesbianas, lo que sea, ¿no? Y de hablar de sus preferencias personales, ¿no? El tema del aborto también tiene que ver con una seguridad humana y que pasa, o sea, son múltiples temas, muchos aristas que se tienen que estar tocando desde la política, ¿no? Para poder garantizar que todas las personas no solamente vivamos sin violencia, sino que también vivamos sin miedo, ¿no? Y eso es muy importante y hay que complementar los dos enfoques, tanto el de la seguridad ciudadana como el de la seguridad humana, ¿no? Y pues bueno, pues agradecerles y muchas gracias, Edgar. Gracias. Excelente. También gracias, Domitila. El PRD ha hecho mucho por la seguridad en este país.
y creo que una de las personas que más conocen de las aportaciones que el PRD ha hecho eres tú, Victoria. ¿Qué nos puedes decir a los periodistas y a la ciudadanía que nos está viendo? Bueno, en el Congreso de la Unión, el PRD siempre ha sostenido que debemos de fortalecer las instituciones para fortalecer el Estado de Derecho. Es por ello que le hemos apostado no solo a la conformación de una Guardia Nacional civil, ¿no?, sino también al fortalecimiento de todas las policías, y esto ha sido en un abierto intercambio con la ciudadanía. Hemos platicado mucho con las personas, las puertas del grupo parlamentario del PRD en ambas cámaras están abiertas para que todos y todas hagan llegar sus propuestas, si tienen inquietudes, si tienen alguna solicitud, algún requerimiento, que haya un intercambio vivo entre los legisladores y la ciudadanía, que no se quede simplemente en el asunto de los diputados proponen, sino los diputados y los ciudadanos proponen. Y en este sentido, no solo hemos pedido el fortalecimiento de las policías, sino también hemos hecho propuestas en temas muy importantes que tienen que ver con la legalización de la marihuana, por ejemplo. Hemos hecho ya las propuestas para la conformación de grupos especializados y especiales dentro de la propia Guardia Nacional, que tenga que ver en materia de feminicidios, que tenga que ver en materia de violencia de género. ¿Y esto por qué? Porque ellos van a ser los primeros respondientes a la hora de la atención de los delitos con la ciudadanía. Entonces, lo que queremos es que sean gentes que tengan la sensibilidad suficiente como para llegar con las personas y no revictimizar a las víctimas nuevamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Oye, Creo que hay ¿me elementos, sí, permite? dígame usted, claro. Bueno, que nada sí. más para el 2 de mayo me desperté con la noticia, así abrí el teléfono y decía que Andrés Manuel, el presidente, dijo que para 2024 el robo y el homicidio bajará a 50%. Entonces hay que esperar, ¿verdad? No importa que ahorita te maten, nada, tú espérate hasta 2024, que hasta esa fecha pues vamos a tener resultados, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, Si es que no estás en qué el lamentable, 70%. qué lamentable declaración, ¿verdad? Ándale, hay que ponerle AMLO Thanos, ¿no? Ahora, Pero bueno. me queda una duda, porque hemos dicho aquí que la ciudadanía y el gobierno deben de hacer clic, y realmente siento que no le dimos la importancia a cómo puede participar la ciudadanía. Domitilo, ¿tú qué aportarías, qué nos dirías para que nuestros ciudadanos tengan una mejor participación? Primeramente, a través de las redes, darnos no solamente su opinión, sino también su cuestionamiento, si es que se tuviera, sobre lo que estamos haciendo bien, pero básicamente lo que no estamos haciendo bien. Y a través de todas las instituciones públicas debemos de tener buzones, por ejemplo aquí en el PRD, pues buzones para recibir no solamente como oficialía de parte, sino recibir opiniones de los ciudadanos en los términos que se ha dicho aquí, qué temas quiere que le interese que el PRD proponga como política pública en sus gobiernos o en sus parlamentos. Pero hay un problema, por ejemplo, muchos ciudadanos dicen, yo participo, opino y digo, y nadie me hace caso. ¿Qué hacemos? Bueno, darles la certeza es un asunto de credibilidad, y los periodistas estamos en un proceso de reconstrucción institucional y de credibilidad, y les damos la certeza que nosotros, lo que llegue aquí a nuestro partido, lo vamos a turnar a la instancia correspondiente y aprovechar. Hay otras figuras, las constituciones, por ejemplo, locales, hablan de la iniciativa popular. Como ciudadanos pueden presentar propuestas de iniciativa de ley que evidentemente nuestros parlamentarios en los lugares correspondientes estaríamos haciendo nuestras, ¿no? Entonces son distintas instancias, tantas como el propio ciudadano, más que nosotros como partido estemos proporcionando. Ok, y tú, Violeta, Julieta, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues hacer la invitación para que todas las personas pues
es que se escucha como fácil decir participen, ¿no? Pero que se involucren, que traten de ser parte de la toma de decisiones, que pueden participar en un consejo de participación ciudadana de sus colonias, pueden meterse a una asociación civil, pueden entrar a un partido político, pueden meterse a grupos de la sociedad civil organizada y desde esta manera pues dar a conocer su opinión y no solamente exponer lo que uno piensa, sino también pues hacer cosas, ¿no? Las vías pues aquí están: partidos políticos, asociaciones, la colonia, grupos de estudiantes, lo que quieran, pero involucrarse. Julieta, dice un dicho: los pueblos tienen los gobiernos que merecen. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues que a veces es cierto, lamentablemente somos bien dejados, nos hacen como chancla vieja y pues la verdad es que nadie dice nada más estamos a veces ahí por las redes sociales, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y entonces cuando a la gente le toca ahora sí tomar decisiones, pues a veces es un poco complicado y por eso es la invitación a que no solamente pues digamos o nos manifestemos, sino que hagamos exigir nuestros derechos y que pues nos involucremos en la toma de decisiones. Amiga Victoria, la ciudadanía dice: estoy muy lejos del gobierno, ¿no? Y por lo tanto, no me importa lo que haga el gobierno. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el ciudadano es informarse, saber qué es lo que está pasando y a partir de eso hacer sus propias propuestas. Y en el PRD, los grupos parlamentarios del PRD, siempre hemos acogido con mucho beneplácito las propuestas que nos han hecho llegar a través de la ciudadanía y esto nos parece que es muy, muy importante porque estamos construyendo juntos las nuevas políticas en todas las materias que pueda haber. Tú has tenido mucha experiencia en el Parlamento Abierto. ¿Qué perspectiva le ves? El Parlamento Abierto es una herramienta, es un instrumento que tienen los legisladores para que las propuestas sean discutidas. Llevamos 3 parlamentos abiertos en esta recién iniciada legislatura, el de la Guardia Nacional, por supuesto, las políticas de seguridad, el de prisión preventiva oficiosa, que también fue una discusión muy, muy enriquecedora. Estuvieron ahí incluso gentes de la ONU y muchísimos expertos en el tema, y por supuesto la reforma educativa, ¿no? Estamos en la búsqueda de un camino cierto, de un camino que realmente nos garantice ir hacia el futuro en paz, ¿sí? Hay cosas que se tienen que resolver. Por ejemplo, el discurso de la discordia, que el mismo presidente de la República maneja todos los días, tiene que acabar. Si ese discurso de la discordia no acaba, pues se está dando elementos para que cualquiera tenga la atribución de violentar a su vecino. Entonces, es una responsabilidad de la institución presidencial empezar con un discurso de la reconciliación nacional. La garantía de la Guardia Nacional no será si es militar. La Guardia Nacional, si es civil, va a saber respetar los derechos humanos. La salida de los mercados negros con el tema de la marihuana y de la amapola, o sea, hay que legalizar algunos consumos, el de la amapola en el término de médico, el de la marihuana, consumo lúdico y demás, pero romper los mercados negros y atacar a las empresas delictivas, porque no es un tema de policías y ladrones, porque eso es fácil. Son grandes consorcios los que están metidos en el tema del secuestro, de los asesinatos, de los robos y como decía nuestra doctora, solamente el 0.5% de los delitos llega a las manos de un juez. Ese país es un país de impunidad y por eso ese país es un país también de inseguridad. Y si no tomamos en cuenta lo que dice nuestro amigo Domitilo, la seguridad es indispensable para el desarrollo nacional. Si el desarrollo nacional y la economía no crece, todos estos programas sociales van a padecer, van a tener grandes dificultades para poderlos financiar y entonces el país va a entrar a una espiral de deuda o una espiral de déficit y se nos va a complicar la vida. Estamos en Revolución 2.0, Revolución Democrática 2.0, un programa para la reflexión, para crear ciudadanías reflexivas, un programa para la participación ciudadana, un programa en el que nosotros le apostamos a la cultura política, a la cultura democrática y esperamos que todos ustedes que nos están viendo y escuchando estén en el siguiente programa que en breve estará al aire. Nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales están a su disposición
y esperamos la interlocución, esperamos sus opiniones y sus críticas. Muchísimas gracias. Agradezco aquí a nuestros ponentes, agradezco a Victoria, agradezco a Domitilo y le agradezco aquí a nuestra amiga Julieta que hayamos compartido esta mesa y que estemos reflexionando los temas públicos que le interesa a la ciudadanía. Muchísimas gracias.